Ahora vamos a hablar de lo que es la iluminación y por qué funciona y cómo nos sirve. En este caso, por ejemplo, muchas de las cosas que tú estás viendo tienen que ver porque estoy acomodando un aspecto de iluminación. Si yo no acomodara de esta manera, en realidad empezaría a verse muy diferente lo que estás viendo. Por ejemplo, si yo cambiara la textura o el color de lo que estás mirando en este momento, se vería algo así y me empezaría a confundir con el fondo. Entonces, si te das cuenta, empiezo a perder esta cuestión con el fondo. Ahora, por ejemplo, si yo me quitara la gorra que utilizo justamente para hacer la forma, pasaría algo como esto. En realidad todavía me alcanzo a percibir. ¿Por qué? Bueno, pues porque tengo una luz de fondo. Pero ¿qué pasa si yo no tuviera esa luz de fondo? En realidad ahí me dejaría de ver. No. Puede funcionar y puede ser interesante para algunas situaciones, pero en este sentido, pues yo perdería toda la atención que tengo de la imagen. Esa es la razón por la que también tenemos que pensar en la luz, en las formas, en las texturas y en lo que voy a reflejar justo cuando voy a grabar. Vamos a trabajar con cómo hacer una iluminación. En este caso vamos a ocupar el rostro y cómo acomodarlo dependiendo de la angulación y ocupar algunos elementos básicos que podemos encontrar incluso en casa. En este caso, por ejemplo, la luz, si es muy dura o es muy suave, pues nos va a incidir sobre todo en las formas y las texturas, pero también la angulación me va a permitir revisar algunos elementos. Por ejemplo, ahí puedo dar cierta aire medio siniestro. Entonces todo depende de lo que quiera hacer. Por ejemplo, ahí yo estoy modificando de los laterales la iluminación. Realmente estoy moviendo la lámpara, ahí la acerco, se vuelve un tanto más dura la luz y entonces puedo marcar ciertas texturas y rasgos. Ahí desde una zona superior pues suavizo el rostro. Si ahí cambio desde la parte inferior, pues estoy matizando mucho más. Ahí estoy mostrando, por ejemplo, desde dónde viene la iluminación. Aquí, por ejemplo, vamos a ocupar una cinta adhesiva. La vamos a colocar contra la lámpara de tu celular y vamos a utilizar un plumón del color que quieras. En este caso yo ocupé azul y vamos a pintar sobre esa cinta. Y entonces vamos a tener un filtro de color. Ahora yo me estoy iluminando con ese filtro que hice solamente con cinta adhesiva y un plumón. Entonces esto me sirve también, pues a veces tenemos algunos elementos que podemos utilizar aquí, pues la parte creativa que utilices va a ser importante y pues puedes hacerlo de diferentes formas y colores. En este caso, por ejemplo, voy a hacer el contraste. Eso es muy bueno muchas veces cuando trabajamos en iluminación, y en este caso mi contraste, aunque no lo creas, lo estoy haciendo con un encendedor. Un encendedor que podemos encontrar en casa o que podemos traer en cualquier momento, y es con eso que en realidad me estoy iluminando. Aquí, por ejemplo, estoy dándole este contraste y el matiz que se genera en el rostro. Ahí estoy mostrando cómo es este encendedor, incluso hace un efecto muy interesante ahí con la cámara. Ahí, por ejemplo, vamos a ocupar también los conocidos celofanes. Cuestan 6-7 pesos, y entonces puedes colocar un celofán sobre tu lámpara y entonces ya también vas a tener como una iluminación. En este caso es un tanto dura, hay un tono naranja, pero me da algo interesante. Si ves en las pupilas tiene una punta de color, que eso es bastante lindo en este sentido. Y aquí metemos otra lámpara que me va a servir, por ejemplo, para matizar. En este caso, por ejemplo, voy a meter otro celofán desde el otro lado y entonces ahí estoy dando una tonalidad que se entremezcla entre el naranja y de este lado puse un rosa, y entonces ahí me da un poquito de saturación, pero se ve interesante el resultado. Ahora voy a ocupar una botella de refresco, de estas que tiene color y ciertas formas, y voy a hacer algunos efectos
que van a incidir justamente en el rostro. De ahí estoy ocupando esta botella y entonces la voy moviendo poco a poco y me va a dar diferentes efectos ahí. Por ejemplo, está muy interesante lo que va marcando y puedo hacer diferentes elementos. Me sirve bastante bien. En este caso, cuando la luz es muy dura, lo que puedo utilizar es un papel albanene. Una hoja de albanene es más que suficiente y entonces, por ejemplo, una luz muy dura la puedo suavizar y entonces ahí vemos la diferencia en esta parte de la iluminación. Entonces son elementos que podemos encontrar muy fácil. Hoy, con la ayuda de este Iron Man, te voy a enseñar cómo hacer stop motion. Lo primero que encontré fue una figura que tuviera algo de movimiento. Esta figura, si bien no es un puppet, me va a servir para poder mover ciertas articulaciones y que se note mucho mejor el cambio. En este caso, busca una figura que te pueda servir. Una vez que tengas la figura, vas a tener que dotarte de paciencia y empezar a mover poco a poco la figura, las articulaciones, hasta que te des cuenta que estás haciendo un movimiento continuo. Si de pronto te llegas a equivocar, vas a tener que empezar toda la secuencia. Aquí yo cambié de un lente angular a un 50 milímetros, pero si tú no tienes óptica, lo que puedes hacer es simplemente acercarte y empezar a trabajar con otro plano. ¡Demostración! Ok, y lo primero que hice fue modificar un poco el color, más o menos como quería que fuera a terminar mi imagen. Entonces aquí ya tengo los fotogramas, cómo se están moviendo, ya lo acomodé como voy a querer hacer el stop motion. Y entonces lo primero que tengo como este problema es que no es tan fluido. En realidad el software me permite importar las fotografías, pero no lo hace tan fluido. Entonces, para cambiar eso, voy a seleccionar todas las fotografías, le voy a dar clic derecho y voy a cambiar la duración. Si se acuerdan, trabajamos con frames, segundos, minutos, horas. En este caso, los fotogramas es cuánto va a tener de duración cada una de mis fotografías, no lo ideal. Obviamente es de que entre más fotogramas tenga, pues va a funcionar mejor. En este caso voy a hacer trampa, voy a ponerle 3. ¿Y qué es lo que va a pasar con eso? Bueno, lo que estoy diciéndole ahí es que mi proyecto, cada fotograma o cada fotografía que hice va a durar 3 frames, ¿sí? Si ven ahí ya tengo el movimiento, si está pues interesante, ya ahí se ve como este flujo óptico y entonces ya estoy permeando eso. Voy a volver a cambiarle la duración, voy a ponerle 2 frames, ¿va? Entonces ahora estoy viendo ahí un mejor flujo óptico. Obviamente entre más fotografías hagas, entre más movimientos lleves, pues va a ser mucho mejor tu stop motion. Para esta cuestión, algo que yo hago es que selecciono los clips, o sea, selecciono las escenas, le doy clic derecho y le pongo nuevo clip compuesto. Al hacer eso es ya como si fusionara las fotografías en clips de video y entonces ya puedo trabajarlo tal cual como si fuera un clip de video. Nuevo clip compuesto, en algunos otros dice fusión y ahí está, ya mis imágenes como si fueran clips de video. Por ejemplo que yo quiero ponerlo al revés, ¿no? Que parezca que se va la figura, selecciono el clip y me voy a ir aquí al efecto de invertir clip, que está ahí abajo. Entonces ahora ya se ve mi clip al revés y pues ya, aquí tengo una pequeña muestra de cómo se realiza el stop motion.
vamos a empezar cómo hacer un proyecto en Final Cut. Este es el software Final Cut que sirve para editar. Es un software únicamente para Mac, pero una de las razones por las que lo vemos es que en este momento es uno de los software top en el mundo audiovisual. Es el que se utiliza en televisoras, instituciones, en agencias de publicidad. Entonces es importante ver cómo hacer un proyecto, pero como lo he dicho en más de una ocasión, la verdad es que lo importante aquí es saber qué podemos hacer en cuestiones de edición. No importa tanto el software, pero bueno, en este sentido sí nos interesa trabajar con este software que es Final Cut. Durante nuestras sesiones iremos trabajando con diferentes software, les iré enseñando diferentes software de edición. En este caso vamos a empezar lo más complicado, o lo que hay que tener como mucho más paciencia, que es hacer un proyecto, que es yo creo que lo más difícil. En este caso vamos a ir a archivo, nuevo y biblioteca. Entonces vamos a ver dónde tenemos que guardar la biblioteca. Yo en este caso le voy a poner biblioteca para poder ubicar el proyecto que estoy haciendo. Si se dan cuenta, de este lado me va a aparecer la zona donde tengo la biblioteca, y aquí me aparece lo que conocemos como eventos. En este caso tiene la fecha del día de hoy. Vamos a ponerle eventos. Entonces, una vez que terminamos con esto de eventos, si ven aquí me aparece nuevo proyecto. También lo puedo hacer desde acá, archivo nuevo o comando N. Voy a hacer un nuevo proyecto, y entonces ahora sí todas las cuestiones que hemos trabajado en lo que hemos visto de relación aspecto, drop frame, en cuestiones del frame rate, todo viene aquí. Por ejemplo, tengo 1080p, yo puedo trabajar desde estándar, de palo NTSC, como cosas que habíamos visto, o puedo hacerlo en HD o el Full HD. Que acuérdense que la resolución es 1920 por 1080. Entonces, igual el frame rate yo lo puedo cambiar. Puedo trabajar dependiendo si va a ser drop frame o non drop frame. Yo puedo trabajar y modificar las velocidades. Voy a dejarlo aquí en 30. Y por ejemplo, aquí dice P. Si se dan cuenta, también viene esto de I, que sería la relación del tipo de escaneo. Si vamos a tener un escaneo progresivo o entrelazado. Voy a ponerle ahí proyecto, y entonces ya me generó mi primer parte. Ya tengo como todo lo que es mi Final Cut. En este caso voy a distinguir que esta es la zona de biblioteca. Aquí vamos a encontrar la zona de clips y proyectos. Aquí tenemos lo que es la línea de tiempo. Esto se conoce como el canvas, y aquí vamos a tener una zona que se llama inspector. En este caso aquí son como los controles que vamos a ir trabajando de acuerdo a los clips que vayamos colocando ahí. Vamos a tener en este caso una zona que es para importar. Tenemos de este lado la flechita que va a ser para exportar. Aquí tenemos la zona de efectos. En este caso aquí tenemos las herramientas. Si ven, también vienen los atajos. Y entonces, por ejemplo, vamos a importar. Puedo hacerlo desde la flecha de acá. Puedo hacer archivo, importar, o con comando I. En este caso voy a ir seleccionando. Yo puedo revisar en donde quiero buscar mis archivos. Voy a ver ahí, por ejemplo, en videos. Vamos a ver qué hay en videos. Aquí tengo ya un video que había seleccionado. Entonces, por ejemplo, con material que yo trabajé. En este caso, por ejemplo, yo tengo una previsualización solamente con pasar por encima el mouse. Pero aquí lo más importante que tengo, independientemente de lo que vaya a elegir, son estas opciones. ¿Y estas opciones qué son? En este caso, por ejemplo,
tengo la primera que dice añadir a evento existente. En este caso, por ejemplo, voy a trabajar sobre un evento que está en mi biblioteca, que puse biblioteca, o podría crear uno nuevo, un evento nuevo en la biblioteca. En este caso yo voy a añadirlo porque acabo de generar ese evento. ¿Qué más tengo? Tengo estas dos opciones que son bien importantes, que es dejar los archivos en su posición o copiar en la biblioteca. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Ambos tienen ventajas y desventajas. Si yo copio mi archivo en la biblioteca, voy a tener la facilidad de que no voy a perder mis archivos, no voy a tener problemas con el offline, porque en realidad lo que estoy haciendo es que estoy copiando todo justo en la biblioteca, que funciona como un contenedor. La biblioteca en sí va a funcionar como un contenedor, que es como una caja grande donde voy a poner eventos y voy a poner todo. Si le pongo dejar los archivos en su posición, en realidad la ventaja que tengo es que voy a hacer una biblioteca mucho más ligera, ¿no? Pero si cambio el nombre del archivo, si lo pongo en una carpeta, si cambio la posición, bueno, pues voy a tener el famoso offline, que es cuando perdemos el archivo. Entonces aquí yo generalmente recomiendo copiar en la biblioteca, aunque pues el problema que voy a tener acá es que mi archivo va a ser mucho más grande. Estoy hablando de que mi biblioteca va a pesar gigas. Luego tengo esto de transcodificación, que tengo que crear contenido proxy, crear contenido optimizado. Estas dos opciones, bueno, tienen un sentido. Cuando estoy hablando de crear contenido optimizado, lo que pasa es de que, por ejemplo, tenemos variantes de códex, variantes de codificaciones, y entonces la cuestión de eso es que, por ejemplo, un archivo que se haya generado con Windows o con alguna codificación de cámara, muchas veces le cuesta más trabajo leerlo, por ejemplo, en este caso una Mac. En ese sentido, lo que vamos a hacer es de que vamos a generar un archivo que sea mucho más compatible con las Mac. Entonces crear contenido optimizado me va a funcionar justo para eso. En el caso de crear contenido proxy, lo que voy a tener es que cuando mi archivo, mi computadora ya esté como en mucho rendimiento, pues se va a empezar a poner lenta. Lo que yo puedo hacer es cambiarme a un archivo que se conoce como proxy, que es mucho más ligero, que es un clon de los optimizados, y me va a permitir seguir trabajando mientras estabiliza el rendimiento de la máquina. Una vez que la máquina esté bien, voy a poder regresar a lo optimizado, y todos los cambios que hice en proxy me los va a respetar, ¿no? Entonces es una de estas herramientas que me funciona muy bien. En este momento, bueno, están las palabras clave y eso lo vamos a dejar así, pero básicamente tiene que ver con que nosotros podemos agregar etiquetas o tag, ¿no?, a nuestro proyecto. En el caso, por ejemplo, acá que dice separar audio mono y estéreo, eliminar canales mudos, aquí vamos a quitar las opciones, ¿no?, porque me va a permitir manipular las cosas como mucho más manual, y entonces muchas veces eso es mejor, igual que esto de analizar para equilibrar color. Muchas veces estos modelos automáticos no son tan buenos. Y entonces vamos a seleccionar el clip y voy a importarlo. Una vez que lo tengo acá, ¿no?, voy a poder simplemente tomar el clip, y una de las formas es de que lo voy a arrastrar, y ahí empezamos con la línea de tiempo, y ahorita vamos a continuar con todo lo demás que tiene que ver con las herramientas y las cosas de edición.